Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 1, estamos conformados por Yender Villegas, Carlos Topanta y mi persona, Juliana Maguaña. Nosotros le vamos a hablar sobre los instrumentos de medición de temperatura, clasificación y usos en las industrias y también sobre las aplicaciones. La medición de temperatura. Popularmente, la temperatura es relacionada con los conceptos de frío y calor. Algo es más caliente si presenta una mayor temperatura, o está más frío si presenta una disminución de temperatura. Sin embargo, aunque este concepto es común y aceptable, en realidad, la física define a la temperatura como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica, o conocida como la energía sensible, que no es nada más que la energía asociada a los movimientos de las partículas de ese sistema termodinámico. Esto quiere decir que la temperatura es la cuantificación de la actividad molecular de la materia. Esta puede ser tanto sólida, líquida y gaseosa. Para medir la temperatura se valen de diferentes instrumentos de medición que registran la temperatura de un cuerpo o de un objeto determinado. A continuación les voy a hablar sobre los instrumentos de medición de temperatura de forma más detallada. Aquí tenemos lo que es el termómetro de vidrio o también llamado termómetro líquido. Para poder entender las siguientes definiciones de cada termómetro, tenemos que tener en cuenta que es un termómetro digital y que es un termómetro analógico. Tenemos que el termómetro analógico es aquel que nos indica el valor de la temperatura evaluado por medio de un sistema, ya sea de perilla, sea de aguja o de una escala graduada. A diferencia de un termómetro digital, que es aquel que nos va a indicar el valor de la temperatura evaluada, pero por medio de una pantalla. Entonces tenemos que el termómetro de vidrio es también llamado un termómetro manual o de mercurio, dado que tradicionalmente iba relleno de este metal líquido y que no requiere de baterías para poder funcionar. Eventualmente el mercurio fue sustituido por otra sustancia debido a que es un elemento muy tóxico. Este termómetro es muy usado en el ámbito doméstico cotidiano, gracias a que es sencillo de manejar, no requiere baterías y es relativamente fácil de conseguir. Otros usos que se le dan a este tipo de termómetros es en preparaciones culinarias, procesos industriales y para medir la temperatura de acuarios. A continuación, les voy a explicar sobre este termómetro de vidrio con sus respectivas partes y su funcionamiento. Tenemos que el termómetro de vidrio es un tubo de vidrio que tiene 30 centímetros y es frágil. Este está sellado por un capilar, que pueden observar que es el tubo interno del vidrio. En uno de los extremos del capilar se encuentra una pieza metálica llamada bulbo, que este es el ensanchamiento del tubo capilar donde está la sustancia. La sustancia puede ser mercurio o puede ser alcohol coloreado. Cuando esta pieza metálica entra en contacto con el objeto que se quiere medir, la pieza bien puede dilatarse o bien puede expandirse. A raíz de esto, el líquido que se encuentra en su interior va subiendo o va bajando a lo largo del capilar y marcando el valor térmico a escala, en la escala que está a lo largo del tubo. A continuación les voy a hablar sobre los pirómetros o también llamados termómetros sin contactos. Este es un tipo de termómetro que trabaja sin que sea necesario tocar el objeto, cuya temperatura se quiere medir, midiendo la temperatura, pero mediante infrarrojos. En la industria, los pirómetros son utilizados para medir la temperatura de superficies que están muy calientes y que otros termómetros no lo podrían hacer. Una porque podrían reventarse y otra porque se pueden estropear. De hecho, los pirómetros pueden registrar temperaturas muy altas, algunos llegando a 700 grados centígrados
o incluso hasta 3200 grados centígrados. Aquí les tengo un pirómetro con sus respectivas partes. Tenemos lo que es la pantalla LCD, que esta es la que nos va a indicar la temperatura del objeto evaluado. Tenemos que tiene un botón que es para reducir lo que es el ajuste de emisibilidad, tiene otro botón que es el modo que nos va a dar lo que es la máxima emisibilidad, tiene otro botón que es para lo que es para el incremento del ajuste de emisibilidad, que también puede ser para lo que es el láser, tanto botón de encendido y de apagado. Tenemos lo que es la tapa de batería, tenemos un disparador de medición y tenemos que en el punto láser también vamos a tener un sensor. En comparación con los termómetros de vidrio, los pirómetros funcionan de una forma mucho más sofisticada porque disponen de una lente que capta la radiación infrarroja que emiten los cuerpos. Estas radiaciones varían en intensidad en función de la temperatura del objeto mismo. Así pues que a más temperatura, mayor radiación. La lente dispone de un sensor que transforma esa radiación infrarroja, la transforma en una corriente eléctrica, la cual viaja por un circuito que finalmente hará que la pantalla nos indique la temperatura del objeto evaluado. Tenemos lo que es un termómetro con lámina bimetálica. Estos son los encargados de medir la temperatura, pero por medio de un mecanismo que contiene dos tipos de diferentes metales, los cuales uno se va a contraer y el otro se va a dilatar. Son muy usados en procesos industriales para medir sustancias agresivas o peligrosas, como farmacéuticas, alimenticia, química, textil, petroquímica, entre otros. Estos termómetros, a diferencia de los pirómetros, establecen contacto directo con la sustancia a la cual se le va a tomar la temperatura, que pueden registrar temperaturas entre menos 70 grados centígrados hasta más de 600 grados centígrados. A continuación, vamos a ver este termómetro bimetálico con sus respectivas partes. Tenemos lo que es la aguja, tenemos lo que es la hélice bimetálica, que es la que consta de dos capas, que estos dos capas son materiales distintos que poseen diferentes coeficientes. Es decir, que al aumentar la temperatura de uno, se va a dilatar mucho más que el otro. También consta de una funda de contenido bimetálico que se introduce en el sector a medir temperatura y también tiene una escala de temperatura. Cada una de las aleaciones metálicas se dilata o se contrae. Es en distinto grado a cada nivel de temperatura. Esto produce que la tira bimetálica en forma de hélice se enrolle o se desenrolle ante variaciones de temperatura. Es decir, que si la tira se llega a enrollar, esta se acorta y al desenrollarse la tira se alarga. Ese movimiento lineal se va a transformar en un movimiento giratorio en la aguja que va a indicar la temperatura del objeto medido. A continuación, tenemos lo que es el termómetro de gas. Estos termómetros son instrumentos que contienen en su interior un gas. Usualmente es el nitrógeno, ya que este es inerte y es un poco más económico, pero tiene lo que nos quiere decir es que tiene la posibilidad de medir la precisión y también la fiabilidad de otros instrumentos térmicos. Este termómetro de gas pertenece a la familia de termómetros de bulbo y capilar, al igual que los termómetros de líquido, de vapor y de mercurio. En el ámbito industrial son usados ya que contienen en su interior gas. Estos termómetros son muy usados para comprobar que otros termómetros funcionan correctamente, gracias a que poseen una alta precisión y un rango de medición. El problema es que como son instrumentos muy complejos, tardan bastante en medir la temperatura. Su rango de medición de temperatura va desde menos 400 grados Fahrenheit hasta 1000 grados Fahrenheit.
En centígrados estamos hablando en menos 268 grados centígrados a 538 grados centígrados. Aquí tenemos lo que es el termómetro de gas con sus respectivas partes. Tenemos lo que es, en el inicial tenemos lo que va a ser el rango de medición, que va a estar formado por el manómetro, que va a estar de la mano con lo que es el tubo capilar, un sensor, el bulbo lleno de gas. Esto nos dice que estos termómetros actuados por gas están completamente llenos de gas. Es decir, que al subir la temperatura, la presión del gas aumenta prácticamente de forma proporcional y por lo tanto estos termómetros tienen escalas lineales. La presión en el sistema va a depender principalmente de la temperatura del bulbo, pero también va a depender de la temperatura del tubo capilar y del elemento de medición, siendo necesario compensar la temperatura del ambiente en el sistema de medición. A continuación vamos a hablar sobre los termómetros de resistencia. Estos son transductores de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura, es decir, que son capaces de transformar una variación de resistencia eléctrica en una variación de temperatura. Se suelen usar para tomar la temperatura de exteriores. Si bien hay modelos que siguen usando el platino, también hay los que son de cobre y los de tungsteno, que no obstante el platino es considerado el material idóneo para la medición de temperatura. Aquí tenemos este termómetro de resistencia con sus respectivas partes. Tenemos lo que es el cable que conecta el conductor con el aparato termómetro. Tenemos el conductor, que es mediante el cable al termómetro. Tenemos el termómetro, que la mayoría son ergonómicos con pantalla LCD. Tenemos aquí una sonda termométrica de platino con sus respectivas partes. Tenemos un soporte exterior e interior del platino. Tenemos capas aislantes, una envoltura externa. Tenemos un aislamiento cerámico y un hilo de conexión. Los termómetros de resistencia toman la temperatura evaluando el comportamiento de un alambre de platino o de otros metales, que se encuentran integrados dentro del termómetro. Este alambre va ligado a una resistencia eléctrica, el cual cambia en función de la temperatura. Ya. A continuación vamos a explicar sobre lo que es el par térmico o termopar. Un termopar es un sensor para medir temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Los termopares son muy utilizados frecuentemente en lo que son laboratorios, gracias a su forma rápida y eficaz de determinar la temperatura. Y también se utilizan para determinar la temperatura o la fuerza electromotriz necesaria para calentar la soldadura de dos metales distintos. Bueno, a continuación tenemos el funcionamiento de un termopar y sus partes. Tenemos aquí que este dispositivo consta de dos hilos de metal que se encuentran unidos en un solo extremo. Como vemos observar en la imagen, la unión de los metales diferentes. Estos metales, esta unión se denomina el punto de medición, mientras que a los extremos se les identifica como la junta caliente o la junta fría. Los extremos de este mecanismo deben colocarse en el objeto que se quiere medir. Esto hará que el punto de medición se caliente, provocando una tensión eléctrica, generando un voltaje que es proporcional a la temperatura del objeto. Tenemos también lo que son los termómetros digitales. Los termómetros digitales son termómetros muy parecidos a los de vidrio, dado que se usan como sustituto electrónico de los mismos. Estos termómetros son muy prácticos y fáciles de usar, además de ser económicos, y cabe destacar que son más seguros que los de vidrio, ya que en algunos termómetros de vidrio utilizan lo que es el mercurio, el cual es un metal, utilizan el mercurio en un metal en forma líquida, el cual es muy nocivo para la salud. Ya. Tenemos a continuación las partes del termómetro digital y su funcionamiento.
Los termómetros digitales miden la temperatura a través de un mecanismo que capta la energía mediante una resistencia. La resistencia genera una corriente eléctrica que viaja por un circuito, el cual se va a encargar de transformar la electricidad en la temperatura que se muestra en la pantalla. Entre las partes tenemos del sensor del termómetro digital, tenemos la tapa del compartimiento para la pila, el botón de encendido, el visor y el sensor de medición. Estas aquí son las partes fundamentales de un termómetro digital y esos mismos son utilizados en diferentes tipos de industrias. Más adelante se verá un ejemplo. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación y usos en la industria. Cuando hablamos de la clasificación, la clasificación de los equipos de medición de temperatura, podemos decir que se clasifican comúnmente por sus dos formas, tanto analógicos como digitales, como ya lo explicó mi compañera anteriormente, la definición de cada una de ellas. O simplemente podemos decir que se clasifican de acuerdo al tiempo de vida útil, gasto de mantenimiento, o para las condiciones ambientales a los que estos van a ser usados. Pero para ser más precisos, tenemos aquí la clasificación según las características de los termómetros. Tenemos la siguiente clasificación: eléctricos, mecánicos y simplemente varios. Los eléctricos son aquellos que, valiéndose de transductores, utilizan circuitos eléctricos para convertir las pequeñas variaciones que ocurren dentro del sistema en temperatura, tales como lo son las termocuplas, termoresistencias, termistores, resistores de carbono, diodos, entre otros. Tenemos los mecánicos. Los mecánicos funcionan según el principio de expansión bimetálico, tensión o dilatación de gas, como por ejemplo los sistemas de dilatación, termómetros de vidrio con líquidos, termómetros bimetálicos, y tenemos por último los varios. Estos aquí son más bien indicadores o sensores, que son utilizados comúnmente en lo que son instalaciones térmicas, donde controlar la temperatura juega un rol de vital importancia. El funcionamiento de estos aquí, es decir, funciona de la siguiente manera: transmiten la energía desde una señal desde un emisor hasta un receptor, le transmiten la temperatura del emisor, para así poder controlar la temperatura dentro de estos procesos. Tenemos ahora lo que son el uso de los instrumentos de medición de temperatura en la industria. Cuando hablamos de instrumentos de medición de temperatura, lo primero que se nos viene a la mente es un termómetro, ya que estos son los equipos que utilizamos comúnmente en nuestros hogares para determinar lo que es la temperatura. Pero existen diferentes tipos de instrumentos de medición de temperatura utilizados para distintas cosas, tanto en la industria como en diferentes sectores. Podemos decir que esos termómetros se utilizan para medir tableros eléctricos, superficies de rodamientos, piezas en movimiento, así como los motores de vehículos o máquinas utilizadas para la producción de tela. Tenemos un claro ejemplo como lo es la industria alimentaria. Es sumamente importante tener en cuenta que los alimentos manejan una temperatura estimada para su conservación. Por ello, es determinante el uso de los instrumentos de medición de forma constante, tomando en cuenta que esta es una rama de alta necesidad en cualquier lugar del mundo. La temperatura juega un rol de vital importancia en lo que es la industria alimentaria, ya que existen diferentes tipos de tratamientos térmicos aplicados a los alimentos, tanto como para eliminar bacterias, que son tratamientos a temperaturas elevadas, eliminar bacterias como el Clostridium botulinum, o para conservar o alargar su vida útil, como el tratamiento térmicos a bajas temperaturas, que la función es inhibir la carga microbiana. Como podemos observar, tenemos aquí un termómetro utilizado en la industria alimentaria. Tenemos el sensor, que es la vara de metal larga, la cual se introduce dentro del alimento. Esta de aquí lo que va a hacer es determinar la temperatura interna del mismo. Y en la pantalla nos va a arrojar la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit, dependiendo de lo que nosotros requiramos. Ya. A continuación tenemos un sistema industrial de control de temperatura. Este de aquí es un sistema de control de temperatura autoaccionado. Es decir, la temperatura que tenemos aquí en el acumulador de agua caliente es aquella que nos va a poner en funcionamiento las válvulas y el control de temperatura. Este sistema está conectado a una válvula. Esta válvula de aquí se va a encargar de llenar, de abrirse para introducir más agua o de cerrarse para detener el paso de agua.
Esta válvula está conectada directamente a lo que nosotros conocemos como una válvula de control de temperatura, como la podemos observar aquí. Esta válvula de control de temperatura, la función principal es que al momento de que en el acumulador de agua caliente, si supongamos que el agua alcanza temperaturas por arriba del límite que nosotros tenemos marcado, esta válvula de control de temperatura lo que va a hacer es accionar que se cierre la válvula donde ingresa el agua para que la temperatura disminuya. Mientras que la temperatura, si la temperatura está por debajo de los rangos permitidos, lo que va a hacer la válvula de control de temperatura va a hacer que la válvula que tenemos aquí se accione nuevamente para que ingrese el agua caliente y el acumulador del agua caliente siempre permanezca a la temperatura que nosotros queremos para el sistema. Tenemos ahora, como siguiente punto, vamos a aplicar otro ejemplo de aplicación en la industria. Tenemos aquí a continuación lo que es un sistema de control compensado. Ya. Este sistema de control compensado es un sistema simple. Ingresa el aire fresco en el sistema. También tenemos una recirculación de aire por el lado de acá arriba. Tenemos también que sale del sistema un suministro de aire. Ya. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos dos sensores. Uno al inicio del sistema y un sensor a la salida del sistema. Estos sensores, la función principal de estos sensores es medir la temperatura tanto al inicio del sistema como a la salida del sistema, para que si la temperatura del aire en este caso no está a una temperatura que nosotros estamos requiriendo, es donde va a entrar en funcionamiento lo que es la válvula de control. Esta válvula de control lo que va a hacer es cerrar las compuertas en el caso de que el aire no sea la temperatura que nosotros estamos requiriendo y no esté saliendo la temperatura que nosotros estamos requiriendo. Y si el aire está a las temperaturas adecuadas, la válvula de control simplemente va a permanecer en continua vigilancia para cerrar el sistema en caso de que haya alguna variación en la temperatura. Bien, ahora yo voy a continuar con lo que son las aplicaciones industriales de lo que hemos estado hablando con mis compañeros. Ya. Como ejemplo de la aplicación de la temperatura en un sistema de control operativo tenemos lo siguiente. Primero voy a dar una breve introducción en lo que se usa la temperatura. Dice que los sistemas de control de temperatura deben contemplar la naturaleza del alimento. Esto es lo que es la actividad de agua, el pH y la carga inicial del microorganismo que tiene el alimento. Deben especificarse también los límites tolerables para variaciones de tiempo y temperatura, y los registros de temperatura deben verificarse en intervalos regulares y evaluar su exactitud. Ya. Dice que el control inadecuado de la temperatura en los procedimientos de alimentos es una de las causas principales en lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos o el deterioro precoz de lo que son los alimentos. Estos controles incluyen lo que es el tiempo, la temperatura de cocción, enfriamiento, procedimiento y almacenamiento. Y deben implementarse sistemas que garanticen un control eficaz de temperatura cuando ello sea necesario, para mantener la iniquidad del alimento y para esto y brindar al consumidor un alimento inocuo. Ahora bien, como controladores de temperatura tenemos lo siguiente. Estos controladores se utilizan para, valga la redundancia, controlar la temperatura dentro de los alimentos. Como principal tenemos el algoritmo de control necesario, que que dentro de ellos se encuentra lo que es el encendido, encendido apagado, el control de proporcional y el controlador peak. De ellos les voy a hablar en la siguiente diapositiva, les voy a hablar a qué se refiere cada uno de estos. El siguiente controlador que tenemos es el tipo de sensor de entrada, y que dice que que verifica la temperatura de entrada a los sistemas. El siguiente controlador es el tipo de salida requerida, que es una salida analógica, y este verifica la temperatura verifica con la temperatura con los datos que se le han introducido. Y el último controlador de temperatura que tenemos es el número y tipo de salida, que utiliza el calor, el frío, la alarma y el límite, que los utiliza para verificar que todo esté en orden. Ya.
Ahora les voy a hablar sobre lo que son los tipos de controladores de temperatura. Tenemos que, dependiendo del sistema a ser controlado, el operador será capaz de utilizar uno u otro tipo para controlar la temperatura del proceso. El primer tipo de controlador que le voy a hablar es del on-off, que es el más utilizado. Tenemos que este tipo de controlador, también llamado todo o nada, usa un algoritmo simple para solamente revisar la variable del proceso está por encima o por debajo de su set point determinado. En términos prácticos, la variable manipulada o la señal de control del controlador cambia entre totalmente off o totalmente on, sin estados de intermedio. Este tipo de... es lo que significa esto. El siguiente controlador del cual les voy a hablar es el controlador PIC. Dice que el controlador PIC o regulador PIC es un dispositivo que permite controlar un sistema o lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PIC está compuesto de 3 elementos que proporcionan una acción proporcional, integral y derivativa. Estas 3 acciones son las que le dan el nombre de controlador PIC. El siguiente controlador del cual le voy a hablar es el controlador proporcional. Tenemos que el controlador proporcional es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o error entre un valor medido y el valor que se requiere obtener para la aplicación, acción correcta o ajuste del proceso. Ya. Ahora le voy a hablar sobre un ejemplo de la aplicación de la temperatura en un sistema de control operativo. Un ejemplo muy común es el control de la temperatura de los termostatos en los aires acondicionados. Este nos dice que el termostato activa el frío si la temperatura es mayor a la de referencia o set point, que es lo que se representaría como on. Y la desactiva cuando la temperatura es menor o igual a la del set point, lo que representaría como un off. Otro ejemplo del cual les quería hablar es un intercambiador de calor de casco y tubos, como lo vemos en la figura, que si quisiéramos implementar el control on-off, la variable de proceso temperatura oscilaría entre el set point alto y bajo, y conforme a la salida del controlador abre completamente o cierra completamente la válvula de control de vapor. La temperatura nunca se estabilizará en un valor dado, que la válvula de vapor nunca estará en un valor entre 0 y 100%. Este tipo de algoritmo de control es suficiente y normalmente usado en nuestras casas por lo que nunca en un proceso químico de precisión. Solo algunos pocos procesos industriales reales se podría usar este tipo de control. Este control dice que se realiza mediante controles estadísticos, como por ejemplo el control de nivel de un tanque en el que simplemente el objetivo es evitar derrame o evitar que se vacíe completamente, con lo que se podría usar un USP de 90% y un límite superior de 20%. Eso es todo lo que tenemos para poner, que hemos expuesto, compañeros. Muchas gracias.